responde y ya para no tener que repetir el mismo rollo. Ok, buenas tardes. ¿Alguna duda antes de empezar? Que tienen que entregar sus trabajos hoy. Sí, ¿verdad? Quedamos en que tienen que entregarlos hoy. Porque con ustedes me falta la quinta, y digo más bien la sexta y luego la quinta, ¿no? Me faltan todas esas 2 unidades. Entonces en esta semana entregan la sexta y la semana que viene entregan la quinta. ¿Alguna duda, compañeros? Dicen, nos conectamos ya de que estemos presentes, es otra cuenta. Ok, bien. ¿De qué se trata esta unidad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ubiquemos. ¿De qué se trata esta unidad? La estadística aplicada. Estadística aplicada. Bueno, ese es todo el curso. Bueno, no, de hecho, pues sí, es estadística aplicada, pero más específicamente, diría alguien, más específicamente, ¿qué es lo que estábamos viendo? El tema pasado fue correlación. La correlación, ¿ok? ¿Qué significaba? ¿Qué tiene que ver algo con esto? Por ejemplo, lo que me decían de que les faltaba práctica para desarrollar programas, por ejemplo. Pero les decía que eso es personal, ¿eh? O sea, si no practicas es cuestión tuya. O sea, no esperes que en una clase o en una materia te van a poner a practicar. Eso lo haces tú. Y les decía que otro punto muy importante son las matemáticas. Tu capacidad de usar matemáticas es lo que te ayuda muchísimo a la hora de programar. Programar formalmente, aclarando. Porque hay gente que aprendió a programar por intuición y sus programas son muy así, o sea, intuitivos, algunos interesantes, pero nada más. Y es muy, muy diferente cuando programas vía matemáticas, ¿sí? Vía matemáticas utilizas estadística, utilizas leyes de matemáticas, etcétera, etcétera, y realmente haces software profesional, ¿sí? Es como mi caso, yo aquí me puedo poner en la casa y me puedo poner a hacer pizzas, ¿no? Y digo, yo no soy carpintero, y funcionan, ahí están los discos, pero yo no podría decir que eso es profesional, o sea, no me pondría a vender mi trabajo, ¿no? Porque yo no soy carpintero. Y es lo mismo, o sea, ustedes pueden aprender a programar, pero si no lo hacen profesionalmente, o sea, aplicando todo lo que es las ciencias de la computación, pues no. Ok, primera parte, correlación. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Las matemáticas tienen que ver con programar? Armando. Pues sí, de computar resultados, calcular. ¿Tú crees que de los problemas que viste en el concurso tenía algo que ver el que supieras matemáticas? Sí, sí, para la forma de abstraer. Sí, y aparte de muchas veces para ciertas cosas, entre más métodos sepas y entre más estrategias sepas, mejor solucionas un problema. Sí. Entonces, hay una correlación entre tu capacidad matemática y tus capacidades de programar. Hay una correlación entre incluso hasta en tu paciencia. La gente de sistemas tiende a ser paciente, aunque no parezcamos. Tienes que ser paciente porque si no, no resuelves un problema, ¿eh? Si te desesperas, ya valió. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces veíamos la correlación. Luego veíamos la regresión. La regresión, yo les mostraba el ejemplo de mi caso cuando me iba a casar. No sé si recuerdan el ejemplo que les puse ayer de cuando me iba a casar, que le dije al instructor, yo creo que con mi esposa y yo solito, sin diversión, viajes o demás, 7,000 pesos. Que bueno, ya no estuvo tan lejos de la realidad. Lo que pasa es que yo nunca lo conté por separado, ¿no? Siempre lo conté todo junto. A ver,
decíamos, en estadística la regresión es un método matemático que modela la relación entre una variable y otras variables independientes, que puede ser una o varias, y que depende de un término aleatorio. Por ejemplo, ¿cómo modelamos el clima? Del clima hay varias variables: humedad, temperatura, sensación, bueno, la sensación térmica, que es lo que realmente sentimos, altura, presión, etc. Esas variables impactan o tienen que ver para generar un modelo que nos defina una variable Y que es dependiente. Y hay dos tipos de regresión: puede ser simple o puede ser múltiple. Simple, cuando nada más dependemos de una sola variable. Por ejemplo, que diga, me quiero ir de viaje, nada más dependo del dinero, nada más. Múltiple, pues dependo del tiempo, aunque me quiera viajar, pues necesito no tener ya clases, haber terminado, necesito salud, no estar enfermo, necesito que el clima esté bien, etc. Entonces hay dos tipos de regresión: cuando nada más depende de una variable, cuando depende de muchas variables. Regresión simple, lo que les decía, simplemente tenemos una variable una de otra. Por ejemplo, conquistar a la muchacha de tus sueños, con que tengas mucha lana. Esa es una regresión simple. Una regresión no simple o no una regresión, bueno, hay dos tipos: la lineal, que se comporta como un fenómeno que crece lentamente o crece muy controladamente. Un caso muy sencillo: el señor que nos lava los... Ay, ¿qué pasó ahí? El señor que nos lava los carros dice, yo lavo un carro, 30 pesos, lavo dos carros, 60 pesos, lavo 50 carros, 1,500 pesos, ¿sí? Entonces, esa es una regresión lineal cuando el cambio es constante y muy perceptible. Regresión no lineal cuando los cambios son muy rápidos o demasiado lentos, pero bueno, más bien cuando los cambios sí son más rápidos. O sea, decimos que el cambio en la variable no se da rápidamente. O sea, por ejemplo, si nosotros comparamos sus ingresos entre cuando eran niños que recibían una mesada, a cuando ya son ahorita que pueden trabajar, a cuando terminen de ingenieros, el cambio no va a ser lineal. El cambio debería de empezar a ser cuadrático o cúbico, es decir, cambiar más rápido. Cuando los cambios no son lineales, o sea, no son así de sencillos, sino son más rápidos, entonces se dice que es una regresión no lineal. ¿Sí? Una regresión lineal es una recta, lo que les mostraba ayer. Una recta que tiene un error, ¿sí? Y que para calcular esta recta necesitamos dos parámetros. Cualquier recta va a tener siempre un factor B0, que sería la constante, y B1, que multiplica el factor de cambio a la X, a la variable. Para llegar a esto necesitamos datos de muestra. ¿Sí? Con los datos de muestra tú puedes comparar. Como les decía, yo ya había vivido 3 años y medio solo. Ya me pagaban mis cosas. Si yo no llegaba, si no me acordaba, no había luz, no había agua, etcétera. Esto te cambia muchísimo. Los muchachos que apenas iban a que dependían completamente de sus papás, digo, pues era de los que, oiga, ¿y cuánto cuesta la leche? ¿Y cuánto cuesta esto? Porque ni idea, no, jamás le he pagado. Entonces, obviamente yo tenía muchos datos de muestra y ellos prácticamente ninguno, por eso su planeación era muy mala. Líneas posibles, positiva, significa que cuando una cosa crece, la otra crece. Entre más trabajo, más dinero gano. Esa es una pendiente positiva. Pendiente negativa: entre más dejo de comer como marranito, más kilos, más disminuye mi peso. O alguien decía, entre menos cenes, menos pesas, bajas de peso. Es una pendiente negativa. Una pendiente cero, ¿cómo sería, compañeros? Una línea que no crece ni decrece. ¿Cómo qué ejemplo sería? Por ejemplo, Pues,
¿Cuál? No sé, la edad de una persona y los granos de arena en el mar, algo así. Miren, por ejemplo, el caso de nuestro sueldo. En el caso de nuestro sueldo, nosotros nos aumentan de sueldo una vez al año. Entonces, en ese año, nuestra pendiente es cero, o sea, no ganamos más ni ganamos menos. Aunque el peje le quite el aguinaldo a los demás. No, simplemente seguimos ganando lo mismo. Otro caso, como dices, por ejemplo, el color del pelo. El color del pelo no se vuelve ni más claro ni más oscuro durante ciertas etapas de la vida. Cuando dices, en este sentido de regresión, dices no hay ningún cambio. Entonces, bueno, esta es la estimación de lo posible error. Es todo un, que en base al comportamiento que tiene la variable y a la desviación que puedes observar con respecto a eso, tú puedes hacer un estimado de cuánto sería el error. Ahora, hay un detalle interesante, que era lo que les mostraba ayer. Yo genero una recta, pero esa recta no pasa por todos los puntos, pasa cerca de todos los puntos. Entonces, saco la diferencia de todos los puntos con respecto a esa recta, y en base a esa diferencia, yo genero, le saco el cuadrado a las diferencias. ¿Por qué le saco el cuadrado? Porque el cuadrado es siempre positivo. Las diferencias depende si el punto está arriba o abajo del pronóstico. Entonces, la diferencia puede ser positiva o negativa. Y si la elevo al cuadrado, todas las diferencias son positivas. Entonces, eso me asegura diferencias positivas en general. ¿Qué es lo que intento hacer? Bueno, bueno, eso ya lo vimos, el coeficiente de interpretación de Pearson. ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos tratar de minimizar eso. ¿Llevaron alguna vez ¿cómo se llama? Métodos, no me acuerdo. Hay una materia donde se supone que ves investigación de operaciones y ese tipo de cosas. ¿Ya han visto materias donde tienen que optimizar? No, no, yo no. Bueno, Es no. en investigación de operaciones, Entonces, ¿no? se supone Bueno, investigación yo de sí lo... operaciones, ¿no? Entonces ya Ajá. ve que hay varios métodos como el simplex o el wolf o cosas por el estilo, en donde generas a partir de matrices un cierto valor donde tratas de obtener el valor que más te conviene, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en este caso con lo que estamos viendo de las regresiones, lo que intentamos es minimizamos las diferencias que existen de los puntos con respecto a la recta. Es decir, tratamos de que la recta pase lo más en medio o cercano posible a los puntos. Minimizamos el error y con eso optimizamos el pronóstico. Es decir, el pronóstico se parece más a la realidad. Vamos a salirme tantito de esto y vamos a ver un poco más de la práctica. En la práctica, la regresión, el mínimo cuadrado de estadística, bueno, yo le puse así porque hay otra materia que vemos que se llama mínimos cuadrados en métodos y se comporta diferente. La idea es la misma, lo único que va cambiando es la implementación. Y vamos a hacer un pequeño experimento para que vean una idea del concepto de, de cómo se maneja esto. Es rápido, ahorita se los digo. Nada más que lo encuentre. Aquí está. Alarmas y reloj. Ok. Entonces, cronómetro. Se trata de lo siguiente, por favor, tienen unos segundos para conseguir una... Bueno, lo pueden hacer por tecleado, o también lo pueden hacer a mano. Necesito que van a escribir unas letras, lo que quieran escribir de letras, y se los les voy a medir por diferentes intervalos. O sea, voy a hacer un muestreo de qué tan rápido escriben, ¿ok? Entonces, cuando les diga, cuando les cuente,
Cuando les diga listo, empiezan a escribir, y cuando les diga deténganse, paran de escribir. Cuando terminemos, entonces vamos a ver qué tan rápido escriben, ¿ok? Pero escribimos cualquier cosa, Lo que quieran, no me interesa que escriban. pero palabras concretas, ¿no? No letras nada más al azar. Sí, puede ser como tú gustes. La idea es ver qué tan rápido escribes. Puede ser palabras para que tenga un poco de sentido. Pero sí, tendrían que escribir letras. Lo que vamos a medir son el número de letras. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Listos, señores? Listo. ¿Listos? Échale. Sí. ¿Listos, listos, listos? ¿Listos, Marlene? Ok. ¿Listos todos? Sí. Ok. 1, 2, 3. Ya. Ok. Una vez más. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. La última. 1, 2, 3. Ya. 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 Casi me pasa un segundo. Ok. ¿Alguien me gusta decir cuántas letras escribió para 5 segundos, que fue el primero? Yo 18. ¿Cuánto? 18. Ok. ¿Cuántas escribiste para 10? Para 10, ¿cuántas escribiste? ¿Cuántas? 36. 36. ¿Cuántas letras escribiste para 15? Para 15, 45. 45. 45. ¿Cuántas letras escribiste para 20? 55. ¿Cuántas letras escribiste para 25? ¿Cuántas letras escribiste para 25? 70 y 75. Ok, va. ¿Cuántas muestras tomamos? 5, que son las que pongo aquí. ¿Qué es lo que hace primero? Multiplica los valores de X y Y. Esta es una regresión lineal, porque vamos a generar una recta. Entonces lo que haces es multiplicas los dos valores y luego elevas al cuadrado X cuadrada. Lo haces por cada uno de los puntos y luego sacas la sumatoria. Le dices aquí cuántos puntos son. Bueno, que aquí te los cuento de todas maneras. Aquí en Excel, tomando en cuenta la sumatoria de los valores, con esta fórmula, tú obtienes la pendiente. La pendiente nos dio 2.66. Es positiva.
significa que cada vez vas escribiendo más rápido, ¿ok? Luego, con los valores de X, que es una proporción, y los valores de Y, que también es otra proporción, sacamos el valor con esta fórmula de la constante. Entonces, lo que te dice aquí es que según el modelo que tú creas, si tú tuvieras 0, escribirías 0 letras, lo cual obviamente no es cierto. Si tienes 5, te dice que 19, lo cual se parece mucho al modelo. Si tienes 10, te dice que 33, también se parece al modelo. 15, 46 es casi igual al modelo. 20, 59. ¿Qué pasaría si tuviera 75 segundos? ¿Cuántas letras podrías escribir? Serían. Ahí serían. Aquí está aquí te pone la tabla. El azul es el pronóstico. Para 75 segundos, no es que lo hagas, es que usemos el pronóstico. El pronóstico nos dice que lo formamos como una recta, donde es el valor de la constante, que es la intercepción, y el valor de m, que es el valor de la pendiente. Te dice que el pronóstico es que para 75 segundos escribirías 205 letras. Si tuvieras, por ejemplo, 300, o sea, 5 minutos, en 5 minutos escribirías 804 letras. ¿Ok? Entonces, queda el concepto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Usos que se le pueden dar. Número de usuarios. O sea, dices, a ver, usuarios que no tienen retrasos. Hasta 5 con esto, 5 con lo otro. Oye, pero si ahora en lugar de tener 50 usuarios vas a tener 220, ¿cuánto vas a necesitar de ancho de banda? ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si quieres tener 5 hijos, ¿cuánto dinero vas a tener que pagar? Si tienes un hijo, ¿cuánto te cuesta? Si tienes 2 hijos, ¿cuánto te cuesta? Y así sucesivamente, para que digas, no, pues ¿sabes qué? No puedo más. ¿Sí? A ver, no sé si queda claro cuál es la idea del método. La idea del método consiste en que con estos valores yo calculo la pendiente, es decir, que tan rápido creces. Calculo cómo es el valor de inicio, por eso te da 5.9. Porque te dice que inicialmente deberías de, cuando empezaras ya tendrías 6 letras, lo cual obviamente no es muy lógico, pero simplemente por cómo escribiste todo lo demás, significa que escribes bastante rápido. Aquí en esta parte, tú le pones el valor que quieres pronosticar. Por ejemplo, le puedes decir, a ver, para 30, no, si viene ahí, no viene 30, para 30, escribiría según el pronóstico 86 palabras. Ok, 86 letras, perdón, 86 letras. Entonces, esto es muy interesante porque te permite planear. Y todos nos basamos en planear. Bueno, deberíamos basarnos en planear. Es como, por ejemplo, ahorita que viene la temporada navideña y que dices, ay, es que tengo que, podría haber hecho, si hubiera una estadística, diría, en 2017, ¿cuántos me gasté en gastos? En 2018, ¿cuánto me gasté? En 2019, ¿cuánto me gasté? En 2020, ¿cuánto me voy a gastar? Entre más muestras tenga de esto, más seguro es mi pronóstico. ¿Sí? Es muy importante porque eso les permite, les pondré mi caso, yo espero jubilarme en unos 7 años a más tardar. Entonces, pues yo digo, a ver, ¿cuánto gasto ahorita? ¿Cuántas obligaciones tengo ahorita? ¿Cuántas obligaciones espero tener en 7 años? O sea, por ejemplo, mi hijo ya está en la universidad, así que en 4 años espero que ya acabe y ahí nos vemos.
Mi hija espero que termine en 7 también, entonces ya se acabaría. Entonces, esas son las variables y con esas variables yo puedo saber, puedo planear si me va a ajustar el dinero o no. ¿Sí? ¿Por qué es importante planear, compañeros? Pues para poder llegar a nuestros objetivos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa si no planeamos y decimos, oye, ¿qué tal si? El clásico, ¿qué tal si? ¿Qué tal si me saco la lotería? A ver, vas a estar ahí chillando porque no creíste en mí. ¿Qué tal si me dedico a político y me vuelvo súper rico? ¿Qué tal si... Recuerdan que siempre les digo que hay dos formas, una racional y otra visceral. Sí, Este tipo de métodos, ¿qué son? ¿Viscerales o son racionales? esas tablas serían racionales. Exacto, es racional. Una pregunta, ¿estás tomando la decisión en base a lo que sientes, en base a lo que piensas, en base a lo que te imaginas o en base al muestreo? No, pues un muestreo. ¿Ok? Una pregunta. Imagínense que ustedes tienen un subordinado que es ingeniero. Ustedes ya son ingenieros con muchos años y son el gerente. Y te llega, no sé, Velacio y te dice, "Es que yo creo que vamos a necesitar este, unos 2 servidores más para el próximo año. Imagínate que Pedro Antonio es su jefe. ¿Tú qué le pedirías, Antonio, tú le comprarías los 2 servidores porque él cree o porque él siente que los va a necesitar para el año que viene? Pedro Antonio, o bueno, Armando, quien esté conectado. A ver, ¿cómo, profe? Eduardo, la pregunta es, imagínate que Velasco es tu subordinado, o sea, tú eres el gerente de informática y él es uno de los ingenieros, y te dice, yo creo que para el año que viene vamos a necesitar 2 servidores nuevos. ¿Tú le creerías así nada más o qué le pedirías? Pues no sé, como estadísticas de por qué cree él en base a hechos que los vamos a necesitar, ¿no? Claro, o sea, al final de cuentas, si Velasco te dice que por qué lo creo, por qué lo siente, y Velasco te cae muy bien, te invita a sus carnes asadas y todo el cuento, pues será muy bueno, pero realmente dices, oye, pero vamos a meter una inversión de, no sé, 60, 70 mil pesos, justifícamelo. Esa es una de las palabras clásicas en la administración, justifícamelo. ¿Y cómo lo puedes justificar con esto? O sea, le dices, tantos usuarios, tanto se usó, tantos usuarios, tanto se usó. Hacemos una proyección de que va a haber tantos usuarios en base a esto y a esto, y se va a usar esto. ¿Ya? Ahora que digas, por ejemplo, ¿qué pasa con el TEC? Por ejemplo, sus proyecciones. Te dicen, oye, pero ¿sabían que hay un exceso de salones? O sea, hay bastantes salones de más. ¿Cuál es el problema que tenemos los maestros? O sea, no tenemos una planta tan grande. Pero en realidad el tecnológico tiene para tener más alumnos. Simplemente que no tiene el suficientemente número de maestros o laboratorios, quizás, según las proyecciones. Sí. A ver, imaginen, lean un poquito de economía. A ver, esto lo que te dice es cuántas letras vas a escribir según el número de segundos que tengas. El Banco de México, la Secretaría de Hacienda, etcétera, ahorita están haciendo pronósticos
y dicen que la economía va a caer entre menos 9.1, va a caer 9.1, 9.4. ¿Eso qué significaría? Porque es un pronóstico, ¿eh? ¿Qué significa? Que tiene un histórico de una relación entre los precios y, no sé, por ejemplo, bueno, y otros datos, y pues sí, se puede pronosticar que según los datos que tienen en el contexto actual, pues sí, con las relaciones que existen, pues va a caer esos puntos, ¿no? ¿Y cómo te afecta a ti? Pues me imagino que el valor adquisitivo del dinero pues pierde, ¿no? Pierde su valor. Sí puede haber inflación, puede haber carestía, puede haber, mucha gente va a perder su empleo, esto es casi seguro. Va a aumentar la inseguridad. ¿Qué va a pasar con la gente que no tenga empleo y que esté desesperada? No toda, pero mucha sí. ¿Qué es lo que Sí, van a hacer? podrían incrementar el índice de asaltos y esos tipos de cuestiones. Claro que sí, obvio. ¿Por qué? Porque la gente va a tener que trabajar para el que pueda. Y si el que puede es el crimen organizado, pues, sí. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos compañeros ya no van a poder seguir porque ya no va a haber trabajo para ellos. Entonces, este tipo de regresiones son muy útiles en ese sentido. Si yo esto lo, este, lo grafico, ¿sí? Inserto una gráfica y le digo que es una gráfica de dispersión, ¿ok? Se fijan que el modelo, pues es un modelo, por eso se le llama lineal. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Es una recta. Wow, no se quiere mover. Bueno, a ver. Imaginemos que seleccionamos datos y le digo que le agrego otra serie de datos donde digo el nombre de la serie, los valores X de la serie. Los valores de X son los datos originales. No, es que no me deja moverlo. Ay, no es que no necesito moverlo. Ah, están aquí, nada más que no me deja verlos. A ver, cancela. Cancela. Ajá. Sí, es que al momento de tener esto no. Ok, ya. Vamos a insertarlo de este lado que no me estorbe. Ok, y le digo insertar una gráfica de dispersión. Va a ser así. Ya, no me moleste. Ok. Estos son los datos del pronóstico. Esa es nuestra recta. Si yo le digo que le agrego los datos originales, o sea, los que tenemos acá, que serían estos son los de X, bueno, aquí está mal. Estos son los datos de la muestra. Estos son, ahora vamos a ver los valores de X, que son estos. Los valores de Y, son estos. Ok, acepto, acepto. Y si se fijan, ¿qué pueden notar entre los puntos azules y los puntos rojos? que hay un ligero desfase. Un ligero desfase. Eso significa, ¿qué pasaría si no hubiera ningún desfase? Si fuera prácticamente el punto azul estuviera arriba del rojo o el punto rojo estuviera arriba del azul. ¿Qué pasaría con nuestro pronóstico? ¿Sería exacto? Exacto. Lo que acabas de decir, es exacto. Obviamente eso significa que hay un pequeño error. Significa que hay un pequeño error porque hay ciertos datos que no son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es que en lugar de usar una recta, usemos una curva. ¿Sí?
Eso es muy interesante porque nosotros, nuestro modelo, el caso de ustedes de escribir, normalmente es una cuestión lineal. Es decir, el error es muy pequeño porque el comportamiento, la rapidez con la que cambias de escribir no es mucha, cambia muy poquito. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que haces? A ver, imaginemos, tenemos estos datos. Estos son nuestro muestreo, querido y adorado. Entonces, digo, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer un muestreo, pero que no sea lineal, o sea, que no sea una recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comportamiento que tengo quizás sea cuadrático. Ok, entonces, a ver. Lo pego aquí. Se puede cambiar, ok. Déjame ver cómo lo copio. Este es mi, aquí le digo que, a ver, no se puede cambiar parte de la matriz, sí, no importa, ok. Ah, no, sí se equivocó. Lo voy a borrar. Dice que ya no tiene nada. Ok. Control C, quiero copiar los datos. Control V. Ok, listo. Entonces aquí lo que pasa es que esta hoja lo hice de otra manera, por eso dio estos datos 36, 45, 55 y 75. Esto lo borro. Ok. No, no sé, yo tengo que poner algo. Entonces sería 30 y según hoja esta, en 30 deberían de ser 86 para mantenerla recta. Ok. Bien, aquí, en lugar de tener nuestro pronóstico se vuelve como esto azul. Este es el valor, perdón, es al revés. El valor real de los datos es es el azul. El rojo vendría siendo nuestro pronóstico, que al final de cuentas tenemos un pronóstico, es que uno de los valores casi te da 0, por eso te da un pronóstico así. ¿Sí? Eso significa que mi interpolación no se está pareciendo completamente. Hay un desfase muy grande. A ver, vamos a ver el mismo, pero con un pronóstico diferente. Con el pronóstico de una recta. Aquí te dice que las variaciones son, según este método, cambian. Si cambiamos los datos, a ver, una pregunta. Aquí, ¿qué pasa con con el método? ¿Alguien me puede decir? ¿Se hizo logarítmico? No, este es cúbico. Ah, ok. Lo que pasa aquí es de que tu interpolación prácticamente es perfecta. Es decir, los valores que tienes ya son muy, muy, muy parecidos entre tu interpolación y los valores verdaderos. ¿Sí? Si vuelvo a copiar esto y lo genero un cúbico, más bien grado cuarto, ahí está raro. Sí. Sí, a partir del grado 35, en lugar de subir empieza a decrecer, lo cual significa que entonces este polinomio no es un buen polinomio. Explicado así, estos son modelos,
el azul es el valor verdadero, es el modelo de cómo se comportan los puntos de cómo escribes. El rojo es el pronóstico. En el primer caso es una recta perfecta. En el segundo caso, es una recta que en teoría debería ser un poquito más curveada, y esos son los datos reales. En el tercero, que es el cúbico, nosotros ya no podemos encontrar ninguna diferencia, o las diferencias son demasiado pequeñas, depende de la escala, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí la escala, déjenme ver si, no me acuerdo, si hay alguna manera de decirle que, sí debe de haber, pero bueno, vuelvo a hacer la gráfica. Bueno, pero veamos los valores. 5 contra 19, 10 contra 33, 15 contra 46, 20 contra 58, que también es muy parecido, 25 contra 75, 30 contra 87. Prácticamente las diferencias son mínimas. El error es prácticamente mínimo. ¿Sí? Aquí podemos verlo en el error. O sea, en el polinomio de grado 3, no, pero aquí lo estoy haciendo mal, perdón. Sí, aquí lo estoy haciendo mal. Pero, bueno. Pero vemos que las diferencias ya son muy pocas. O sea, por ejemplo, aquí pronosticaría que es sería 0 cuando no has empezado. Aquí te pone 1, lo cual no tiene sentido. Pero ya tiene sentido porque ese es el grado del polinomio. Si te fijas que hay un error como de 1, una letra, lo cual no es mucho. ¿Sí? Si por ejemplo aquí le digo el error es 0 menos el valor que tienes aquí. El error es de menos 1. Luego acá le digo que el error es el valor de esto menos esto. Y me dice que el error también sigue siendo de menos 1. Y le digo que el error de 10 realmente es 36 menos el valor que tú pronosticaste, que es 33. Es un error de 3, empieza a aumentar un poco el error. Luego, aquí te dice que el valor verdadero en 15 es esto, pero tu pronóstico es esto. Tu error vuelve a menos 1, es decir, ya es casi imperceptible. De nuevo, a ver, quiero que quede clara la siguiente idea. Esto de verde, esta tabla verde, son los valores verdaderos, los que muestramos ahorita en el experimento, ¿ok? ¿Esto sí queda claro? Que esos son los valores que tú me diste. Sí. Que tienes, que te consta que son verdaderos, ¿ok? Los valores en azul, ¿qué son? Los valores en azul es el método, el pronóstico que estamos estableciendo. En realidad lo mides contra los datos verdaderos y si concuerdan más o menos, significa que tu pronóstico puede ser confiable. ¿Pueden variar cosas? Claro que pueden variar, pero ya la variación sería muy pequeña. O sea, por ejemplo aquí, de nuevo, si saco el siguiente error, digo en 20, realmente el número completo fueron 55 y le resto el pronóstico y me dice que se quedó arriba. Si se fijan, los errores andan entre 1 y 3. De nuevo, digo, entre 25 es menos el valor de que aquí sí sería un poquito más grande el error. Aquí le vuelvo a preguntar que el valor verdadero, según yo, es esto, y el valor que me pronostica es esto. Entonces, si se fijan, en todos los errores, más allá ya no podemos porque ya no tenemos datos. Si se fijan, nuestro valor promedio anda en el 1 punto y cacho. Rápido, una historia. Había un ingeniero que hacía puentes y le preguntaban cuál era su método y le decía, mira, pues yo uso el método tal. Y de ese método lo que me dé, le agrego un 3%. Y le pregunta el cuate, ¿y ese 3% de dónde lo sacó?
experiencia. ¿Sí? O sea, ya cuando lo hiciste, ya cuando lo practicaste, la experiencia te lleva precisamente a que digas cuánto me equivoqué. ¿Ok?